Bueno, subió cositas Bukele. A ver de qué es lo que está hablando. Subió esto a Twitter hace unos días. Aquí lo que tuvimos fue una guerra financiada por poderes extranjeros. Clarito. Pero la sangre, el sufrimiento, de nuevo, lo puso el pueblo salvadoreño. Y ambos bandos, los de un grupo y los del otro, no estamos tomando bandos, simplemente es un análisis sobre la realidad del país que es indebatible, o al menos irrefutable. Ambos bandos, por igual, nos decían que esa era la solución a nuestros problemas. Los que financiaban la guerra nos decían que esa era la solución, que nos estaban financiando para ayudar a nuestro país. Claro. Y que eso era lo mejor para nosotros. Y muchos salvadoreños que se sumaron a la lucha del FMLN para ir a matar, dejaron a sus familias, agarraron un fusil. Niños de 10, 11 y 12 años que se fueron a matar, que no tuvieron niñez. Muchos murieron en la guerra, pero incluso los que sobrevivieron no tuvieron niñez, porque a esa corta edad fueron a matar en lugar de estar jugando y aprendiendo, como sí lo hacían en el primer mundo. Sus niños jugaban mientras nuestros niños se mataban. Los dos bandos de esta guerra internacional nos vendieron que ese era el mejor camino para una vida mejor. ¿No es cierto? Es una realidad irrefutable. Pero la historia nos enseñó que nos engañaron. Que era una guerra entre dos sistemas a nivel mundial que fue trasladada a El Salvador como un campo de batalla más. Todo ese proceso desembocó en los llamados acuerdos de paz. También auspiciados por poderes internacionales. Qué extraño, ¿no? Todo el guión. Lo que nuestra gente vivió fue el miedo y el dolor de perder a su familia. 80,000 salvadoreños murieron y más de 20,000 desaparecidos. Y además 1 millón de desplazados. La mayoría a Estados Unidos. En algunos casos a Canadá y a otros países. ¿80,000 muertos? ¿Esto durante la guerra civil? Y 20,000 desaparecidos, amigo. No, hermano, es una banda, ¿eh? Nosotros acá uno de los eventos más trágicos, y ya sé que es un tema polémico porque últimamente se estuvo hablando acerca de esto, y es que acá ha habido 30,000 desaparecidos, muertos, ¿no? Se los considera muertos. Y si bien ahora el oficialismo dice que son menos, está bien, pero digamos, poniendo el máximo sin discutir el número, estamos hablando que Argentina es un país que tiene 45 millones, casi 50 millones de personas, y El Salvador tiene menos de 10 millones de habitantes, incluso contando toda la gente que vive afuera, ¿no? O sea, para que tengan la magnitud de la cantidad de muertos, es una banda, ¿eh? Es un montón. 80,000 salvadoreños murieron y más de 20,000 desaparecidos. Y además 1 millón de desplazados. La mayoría a Estados Unidos. En algunos casos a Canadá y a otros países. Nuestro país quedó destruido, nos retrocedieron 30 años en nuestro desarrollo y nos convertimos en un país sin posibilidades de nada. No nos desarrollamos como pudimos hacerlo. Millones quedaron con traumas que todavía están ahí y todavía seguimos pagando las deudas de la guerra. O no han visto a los veteranos pidiendo sus derechos. Todavía, al día de hoy, seguimos pagando las facturas de la guerra. Así que nos vendieron entonces que lo mejor para nuestro país era firmar la paz. Por supuesto que nadie está en contra de parar un conflicto armado, que además nunca debió haber existido. Pero no se firmó ninguna paz. Claro, ¿de qué paz está hablando, no? Porque no hubo paz en El Salvador. Solo fue otro engaño más. Otro engaño de la larga lista de engaños a los que hemos sido sometidos en toda nuestra historia. En enero de 1992, cuando se firmó la falsa paz, el pueblo fue a celebrar. Hubo 2 celebraciones, la de la derecha y la de la izquierda. La más simbólica y emblemática fue la de la izquierda, allá afuera de Catedral Metropolitana. Lanzaron palomas blancas. Todos pensamos en ese momento que teníamos paz, que nuestro país iba a mejorar, pero nada de eso pasó. Nunca hubo paz, de hecho hubo más guerra. Han muerto y desaparecido más salvadoreños víctimas de la violencia después de los supuestos acuerdos de paz. Murieron más salvadoreños en la paz que en la guerra, víctimas de la violencia. En esta vez, a manos de las pandillas. Y violencia después de los supuestos acuerdos de paz.
Murieron más salvadoreños en la paz que en la guerra. Y después uno yo no me lo pregunto, ¿no? Pero muchos se cuestionan el por qué se planta como se planta cuando lo vienen a criticar y le dicen, no, pero los derechos humanos del pandillero, el tatuado que está preso. Debe haber alguno ahí que está medio complicado, capaz que lo metieron y estaba tatuado y no había hecho nada. Bueno, llegará el juicio, ¿no? En algún momento lo irán procesando con el tiempo, eso es lo que más se le critica. Pero tiene muchísimo sentido que esté tan caliente con todos, amigo. Víctima de la violencia. En esta vez, a manos de las pandillas, que coincidentalmente también fueron hijos de la guerra. Para los que no conocen esa parte de la historia, es importante que la conozcan. Aunque gracias a Dios ya no la van a vivir. Pero es la historia de nuestro país. Del millón de salvadoreños que tuvieron que emigrar a otros países, ese millón de salvadoreños desplazados en una gran parte se fueron a vivir a guetos en los Estados Unidos. Ahí en los guetos formaron lo que ahora conocemos como pandillas, la MS-13 y la Barrio 18. Luego vino, claro, esas pandillas eran de salvadoreños operando en los Estados Unidos. Pero luego vino el presidente Clinton con un plan de deportación y deportó a los delincuentes a El Salvador sin avisarnos que eran delincuentes. Aquí vinieron miles de pandilleros deportados a Estados Unidos y nosotros no podíamos detenerlos simplemente porque no sabíamos que eran pandilleros. Fueron a las comunidades a reclutar, al igual que la guerrilla, a niños de 12, 13 y 14 años. Mirá. Para que fueran a matar, para que fueran a robar. La misma receta, pero modernizada. Justo en ese momento, como que calzara perfecto, también por dictados internacionales vino la ley del menor infractor. No pueden tocar a los menores de 18, justo los que estaban reclutando. Nos mandaron la enfermedad y nos quitaron en ese mismo momento la única medicina que teníamos. Poner a los pandilleros tras las rejas, cuando eran pocos. Entonces, la gente debía huir otra vez. O ya no por la guerra civil, sino por temor a las pandillas. Por eso más de 3 millones de salvadoreños, 1/3 de nuestra población, vive fuera de nuestro país. Unos producto de la guerra civil y otro grupo todavía más grande y que perduró más en el tiempo, el éxodo de la posguerra. Tremendo. Nos vendieron esa falsa paz y luego pasaron 30 años vendiéndonos una falsa seguridad, una falsa democracia, una falsa institucionalidad y una falsa libertad. Todas esas recetas que nos dieron fracasaron. En 2 siglos de historia, los salvadoreños nunca conocimos la paz, ni la libertad, ni la soberanía, y hasta ahora la población lo puede testificar. No. Es que, o sea, me asombra que hayan tenido que vivir lo que vivieron durante tanto tiempo y que nadie dijera nada nunca. Eso es de lo más llamativo. Hay otros países también que están muy complicados y nada se habla, ¿no? Por ejemplo, el caso de Haití. Haití está pero muy mal. Ahora, cuando hubo una catástrofe, que hubo, no sé si un terremoto, que mierda había, ahí vamos todos por Haití a ayudar y esto y lo otro, juntemos donaciones para Haití y que la gente está mal, la está pasando mal. Pero después, en definitiva, lo que dice Bukele es así. Si el mismo país, las mismas personas de ese país, no hacen algo para salir de la situación en la que están, nadie te va a dar una mano. Y de hecho, digan conspiranoico, digan lo que quieran, pero muchas de las cosas que pasan son diseñadas para que pasen de esa manera. Y esta es otra de las cosas que dice Bukele, y que en muchas tiene pruebas, la va demostrando y va desenmascarando que ciertas cosas negativas que suceden en los países son diseñadas
como políticas internacionales de otros países para desestabilizar y no dejar salir al otro del subdesarrollo o de la pobreza o del caso que sea, ¿no? Porque tienen los recursos para hacerlo. De otra manera que no es mediante una invasión armada diciendo, bueno, te tomo, sino que bloqueos, que te desestabilizo porque le pagan a miembros para que hagan guerrillas, para que trafiquen, los bancan y de eso te va carcomiendo la sociedad a los puntos en los cuales se desarrollan guerras civiles en los países. Todo eso es desestabilización. Vas dividiendo, divide, y ¿qué es lo que decía? Divide y reinarás. Entonces lo que hacen es eso, van carcomiendo, si vean qué es lo que pueden carcomer, ¿no? Si las instituciones, mediante corrupción con los políticos, fondeando grupos guerrilleros para que tengan una economía en negro fuertísima, con narcotráfico, con trata de personas, todo ese tipo de cosas, y terminan desestabilizando por completo los países, sin invadirlos. Y acá en Latinoamérica, en la mayoría de los países de Latinoamérica, en mayor y en menor medida, eso lo vimos en los últimos 50 años. Se vio constantemente ese tipo de desestabilizaciones. Y es en gran parte la explicación del por qué estamos como estamos. Si bien hay que hacer autocrítica y plantarse fuerte en cuáles son las cosas que uno puede mejorar para salir adelante, meterle las pilas y tratar de ir mejorando, también entender de que hay grupos externos y fuerzas externas que no te quieren ver bien. Que obviamente para ser políticamente correctos y tratar de quedar bien ante el mundo, quedar como que son bondadosos y están haciendo el bien y por la libertad y por esto, por lo que sea, siempre hay una bandera que levantar, o por el capitalismo, o en contra de los hippies, o en contra de los zurdos, o en contra del comunismo. Bueno, la bandera siempre está, siempre hay un porqué, pero hay fuerzas externas que están tratando, que desestabilizaron y que van a querer continuar desestabilizando. Porque no quieren que le vaya bien al otro, quieren estar mejor ellos. Entonces de alguna u otra manera lo van a lograr. Si no queda bien, porque no es políticamente correcto hacerlo mediante invasiones, en otros lugares sí, lo hacen, ¿no? Pero en la mayoría no, lo hacen por detrás. Entonces después te preguntás por qué este tipo se planta como se planta. Bueno, con esta explicación histórica de los últimos años de su país, que él bien sabrá cuáles son los principales causantes de lo que les sucedió, de lo que les tocó vivir, no es mucha sorpresa que el tipo se comporte como se comporta. Bueno, gente, si lo están viendo en YouTube, les mando un beso grande. Si les gusta el contenido, dejen su like, suscríbanse al canal, que muchos no están suscriptos, y nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande, cuídense. Adiós.